enlazo con Humberto Vergara, nuestro colaborador especialista en finanzas. Humberto, antes que nada y antes que ahondar en cualquier tema, te saludo con mucho gusto. ¿Cómo estás? Muy buenos días. ¿Tu cumpleaños o en estos días? Fue el día de ayer, Humberto. Muchísimas gracias. Muchas felicidades. Qué amable, Humberto. Muchísimas gracias. Pues bueno, vamos a entrar en estos temas tan importantes en los que siempre nos platicas. Sabemos que hay gente en internet que se hace pasar como experto en algún tema y se han hecho muy famosos algunos. Es un tema ya muy controvertido y ya se les llama también como vendehumos. Exactamente, Humberto, ¿qué es un vendehumos? Porque realmente se escucha mucho y no sabemos exactamente cuál es el concepto de esta palabra. Así es. Generalmente son personas con una gran capacidad verbal que van, incluso algunos han adjudicado este ejemplo a caso de niños o de menores que venden empanadas en las playas, ¿no? Hasta llegar a personas que ofrecen asesoría a empresarios. Son personas que tienen una gran capacidad verbal, que son acompañados de una estrategia de marketing que los autoinfla o que se autoinflan y se presentan como proveedores no solo de grandes soluciones, incluso de soluciones mágicas y rápidas, sino que también se autoadjudican una experiencia y credenciales, es decir, evidencias de su experiencia o de sus conocimientos que generalmente no poseen. Ni pueden ofrecer estas soluciones, ni tampoco tienen estudios formales o estudios que avalen estas ofertas que hacen en Internet. Es importante identificarlos, Humberto, también cómo los podemos evitar. Sí, los podemos evitar analizando la forma en la que se venden, y es muy importante evitarlos porque pueden dañar nuestra salud, nuestras finanzas, inclusive nuestra estabilidad emocional. Yo hace poco escuchaba en un congreso que se convocó de especialistas, me interesó, me inscribí, y de repente la coordinadora del congreso, una persona de unos 30, 40 años que yo suponía experta en ese tema, de repente nos dice, bueno, yo soy estudiante de psicología, y eso es muy válido que personas sin experiencias hagan cosas. El problema es que se presenten como especialistas. Imagínate una persona que va a buscar asesoría en sus finanzas o va a buscar asesoría para mejorar su negocio, para resolver un problema de su negocio o para mejorar su salud, y se encuentra con algunas de estas personas que a menudo se adjudican una serie de conocimientos que no poseen. Entonces, generalmente los podemos identificar porque se crean títulos imaginarios, Master Coach, conferencista internacional, una serie de cosas que no existen en el sistema educativo y que se crean para presentarse como personas que pueden solucionar problemas. Y esto es muy importante estar atentos. Bien. ¿Y cómo los identificamos, Humberto? Habiendo tantos y tantos en diversas plataformas, unos que son de manera gratuita, unos en los que pagas. Bien, ahorita comentabas de ciertos cursos, la gente ya en internet vende de todo. Todos son expertos, todos lo saben, todo, ellos te capacitan o si no te venden el mejor producto. ¿Cómo puedes confiar en esa gente y de qué manera los puedes identificar? Así es, como decimos en México, yo diría que hablan como pericos, ¿no? De repente, en algunos casos, hablan con tanto entusiasmo, y esto es un mecanismo inclusive psicológico. La vehemencia con la que hablan es una forma subconsciente, es una forma de intentar convencerse a ellos mismos de algo que no saben. Entonces, esa es una de las primeras claves, la forma en la que hablan. Después, que te ofrecen soluciones mágicas, que en solo 10 días vas a lograr, que en solo 21 días vas a lograr. Y eso también
por tanto peca el que mata la vaca como el que le detiene la pata. Es decir, tanto mal hacen estas personas como las personas que piensan que las cosas se van a solucionar o que pueden crecer en ciertos aspectos de su vida sin esfuerzo consistente, sin trabajo, sin estudio. Por otro lado, bueno, generalmente son personas que no tienen estudio. Yo he detectado y me han hablado también de casos de personas que no tienen ni una licenciatura, que tienen preparatoria trunca y de repente se presentan como especialistas en algo. Como decía, son personas que se inventan títulos, incluso que compran títulos caros. ¿A qué me refiero? Hace poco hubo un caso en Monterrey de una doctora de 22 años que se descubrió que el título que ostentaba era un doctorado honoris causa. Este tipo de títulos son conferidos por instituciones serias a personas que han hecho algo relevante. Bueno, hay instituciones que venden este tipo de distinciones, fake o piratas, a personas para que ostenten esos títulos. Bueno, y esta persona realizaba procedimientos de medicina estética hasta que una persona que fue su cliente se murió. A ese extremo podemos llegar. Y bueno, también se dicen inclusive autores de bestsellers, ¿no? Es decir, que vendieron, que no es otra cosa más que vendieron, son estrategias de marketing, que vendieron 20 o 30 ejemplares en un día o en unas cuantas horas. Es decir, no son personas que hayan vendido 1,000 o 2,000 o 10,000 ejemplares. Generalmente son algunas de las formas en las que podemos detectar a este tipo de personas y podemos evitarlas de esta forma, y también pidiendo referencias y pidiendo cuáles son los estudios formales que avalan para que ofrezcan ese producto o servicio, Jen. Totalmente de acuerdo, Humberto. Sabemos que el tiempo es muy breve, sin embargo te agradezco mucho. Es un tema que tenemos que sacarle todavía mucha carnita, así que espero que pronto volvamos a hablar de esto y para que la gente también no se confíe. No todo lo que aparece en internet es cierto, no toda la gente que vende, de verdad vende y como se ve. Entonces, muchísimas gracias, Humberto, que tengas excelente día y nos vemos en la próxima. Nos vemos y que la sigas pasando increíble, Jen. Muchísimas gracias, Humberto, qué amable. Gracias, gracias. Pues sí, a seguir celebrando el cumpleaños. Muchas gracias.